órganos de central. Perfecto. Médula ósea. Médula espinal. Completemos siempre la idea. Claro, tienes médula, puedes estar hablando de la médula ósea. La médula espinal, ¿no? La importante médula espinal. Estos órganos son parte de este principal sistema, ¿no? Es el que comanda, como decía, prácticamente casi la totalidad de funciones en nosotros. No estamos hablando de vegetal, estamos hablando de nosotros, de nuestra fisiología. Porque al ir entendiendo nuestra fisiología, ustedes van a encontrar sentido en lo que están estudiando. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Solamente químicos farmacéuticos? ¿Qué van a hacer? Profesionales de la salud. Y como profesionales de la salud, están inmersos en ¿qué? En el tema de la salud. Personas. Lo de ustedes no es solamente preparar fármacos, ¿no? Ustedes tienen que conocer la farmacocinética y la farmacodinámica de los fármacos. ¿Existe fármaco que no tenga reacción adversa? No. ¿Existe fármaco? ¿El paracetamol, por ejemplo? El famoso Panadol, que todos lo consumen, todos lo consumimos. ¿El Panadol, por ejemplo, puede tener reacciones adversas? Sí. ¿Sí? ¿Como cuál, por ejemplo? Daño del hígado. ¿Ah? ¿Es Hepatotóxico. hepatotóxico? ¿A qué dosis? ¿Cuánto? 4 gramos como máximo de 10 gramos. 4 gramos. Claro, prácticamente ya muchas personas, teóricamente 4 gramos, de acuerdo. Yo he visto personas que de 3 gramos ya están necesitando. ¿No? Y hablamos del hígado. ¿Y cuántas funciones tendrá el hígado? ¿Cuántas funciones tendrá el hígado? Esa es una tarea para ustedes. Es una tarea que la voy a revisar al final de ciclo. Porque saben que son más de 700 funciones de hígado. Así es. Probablemente cuando lleguemos al tema del hígado, realizaremos por lo menos 20, 25 días. Pero una tarea de investigación para ustedes es esta. Cada uno se pone a investigar funciones del hígado. Pero no solamente, ¿no? Esto, a revisarla, haciendo su esquema. Cada uno es libre de hacer. Porque a mí me van a entregar un trabajo y un CD con las funciones del hígado. Indudablemente, ha habido casos de sus compañeros que una vez me llegaron a presentar hasta 125. Detallada, especificada, ¿no? Lo mínimo que deben ustedes de recordar. No solamente por la nota, sino por la cantidad de funciones que tenemos en este órgano. Bueno, entonces, el central va a ser nuestro principal sistema que comanda la totalidad, casi la totalidad. ¿Qué función es la que no comanda? Ya recordamos cuáles son los órganos. Ahora viene la pregunta. ¿Qué función es la que no comanda? La que no controla directamente y lo hace indirectamente. ¿Qué dice? En este momento ustedes están desarrollando sobre todo una de estas 4 en forma intensa. ¿Cuál es la función? ¿Cuál?
Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Carmín. Tu nombre es Carmín. Ya. Carmín nos dice las neuromotoras. Le preguntamos a Carmín, ¿cómo has hecho para venir desde la Avenida Brasil hasta acá? ¿No es acaso desplazándote voluntariamente? ¿No es acaso esperando que el verde te diga cruza la Avenida Bolívar? ¿No es acaso esperando que el vigilante te abra la reja o tú has entrado atropellando? ¿No? ¿No es acaso voluntariamente hacer que tus movimientos subiendo escaleras o has venido flotando? ¿O alguien te ha jalado? Usted es voluntario. Entonces, esa no es la respuesta. ¿Cuál es el sistema o la función que no controla directamente el corazón? Ya lo dije, corazón. La actividad cardíaca. ¿No? En este momento podemos decir, no, quiero que mi corazón comience a latir a 100 por hora para ir que estoy con taquicardia y no hacer clase. ¿No? Que mi corazón comience a latir a 50 por minuto, esté en bradicardia o que mi presión baje, a estar hipotenso. ¿Podemos hacer eso? No. El sistema nervioso central no comanda directamente la función cardíaca, lo hace en forma indirecta. Y ahí sí participa el sistema nervioso vegetativo. ¿No? Aquellas personas que son cardiópatas, que son hipertensas y tienen una emoción severa, ¿no? El hijo, la hija está estudiando y le trae malas notas, le jalaron en los cursos, o el papá, la mamá, quien está apoyando en los estudios, resulta que perdió el trabajo, lo dejaron sin trabajo, etc., etc. Lógicamente una persona reacciona de diferente manera. Y esa descarga vegetativa puede generar que a una persona la presión le suba bruscamente. ¿Cuántas personas hoy en día son hipertensas y no lo saben? El grupo etario de ustedes, no lo del mío. Porque en mi grupo etario, ¿cuántos son hipertensos y no lo saben? ¿No? Ustedes deben haber escuchado que hoy en día la hipertensión es asintomática. Ya comentaremos en un momento, yo trabajo con adultos mayores, encontramos 170, 180, lo máximo que encontró 230 con 120. Si me acuerdo, la abuelita no sentía nada, activa, preocupada más bien por ofrecer un refresco al médico y al licenciado, enfermería que habíamos ido a atenderla. Hay gente que no siente nada. Bueno, entonces, el central va a ser responsable de mantener prácticamente la totalidad de funciones del ser humano. Entonces, nuestro central permanentemente tiene estímulos que provienen del medio externo. Por ejemplo, ¿por qué están usando chompas, casacas? ¿No? ¿Por qué están usando ropa más gruesa, polo, pullover, etcétera, etcétera? ¿Por qué? La chalina, ¿por qué? Porque estamos en un medio externo, que es el frío. ¿Qué pasa si estuviésemos haciendo este curso en febrero? ¿Estaríamos con estas vestimentas? No. Livianas, ¿no? Es porque permanentemente vamos a depender de un medio externo que va a condicionar que nuestro central también comience a generar respuestas fisiológicas de adaptación, que como ya han visto, son 4. Vamos a comentarlo. Pero así como tenemos un medio externo, tenemos esto que es vital para nosotros, que es la esencia de inicio de nuestro curso, y del cual vamos a hablar en todo el curso. No es que en estas primeras clases, las primeras semanas, se tocan unos temas, se ir para adelante, no, eso no. La fisiología siempre está dando vueltas en torno al medio interno. Y viene la pregunta, ¿qué entienden por medio interno? Ahora sí me gustaría opiniones de ustedes. A ver.
los corporales que se encuentran por fuera de la célula. Vasos sanguíneos, arterias, venas, capilares, linfáticos, espacio intersticial, todo eso es medio interno. Donde justa, por ejemplo, si nosotros vemos esto, y acá justamente le puse un color rojo para que ustedes tengan relacionarlo. Imagínense que esto fuese, pues, ¿no?, nuestro vaso sanguíneo, nuestras arterias. En nuestras arterias, ¿qué cosa está circulando? Los dos primeros, que son las sales de sodio, cloruro de sodio y bicarbonato de sodio. En nuestras arterias, ¿qué circula? Tenemos oxígeno y tenemos una presión de oxígeno, tenemos una presión de CO2, tenemos también una concentración de iones hidrógeno. ¿Qué tenemos? Tenemos albúmina que está circulando. ¿Cuál es la proteína que más abunda en nuestra sangre, en nuestro plasma? ¿Cuál? ¿Hemoglobina? Y la glucosa es una proteína. ¿Hemoglobina? No. Sangre. La hemoglobina es lo que más abunda en nuestra sangre. La albúmina. La albúmina. Cuando tomas un paracetamol porque te duele la cabeza, tienes malestar, cuando ese paracetamol llega a la sangre, necesita de un cargue, de un transporte, así como tú tienes que tomar un vehículo para venir de tu domicilio, de tu centro de trabajo a esta universidad, necesitas un cargue, un transporte. Entonces, ese cargue, ese transporte, ¿quién es? Albúmina. Albúmina, es la que más abunda. ¿Qué más tenemos en nuestra sangre, en nuestro plasma? Bilirrubina, urea, creatinina, que son resultado del metabolismo de las proteínas a nivel hepático. Glucosa, colesterol, más triglicéridos, LDL, HDL. Tenemos fierro circulante en pequeñas cantidades. Tenemos potasio en pequeñas cantidades, porque el potasio abunda más dentro de la célula. Calcio, magnesio, zinc, entre otros, ¿no? Entonces, hablar del medio interno es hablar de estos compartimentos corporales importantes que fisiológicamente van a depender de estas concentraciones y mucho más. Por ejemplo, la presión de oxígeno. La presión de oxígeno para nosotros acá a nivel del mar, en nuestra sangre, en nuestro plasma, tendrá pues un promedio de 100 milímetros de mercurio. Promedio. Acá, a nivel del mar. Sin embargo, en las alturas esto baja notoriamente. ¿Por qué? Porque en las alturas hay menos oxígeno. Y es por eso que en la altura nosotros tenemos que respirar o ventilar más intensamente. Bien, ahora hacemos un esquema para interpretar un poco más esto del medio interno. Mejor interesante esto. Vamos a hacer un esquema de esta manera. Aquí en rojo, ¿no?, estamos representando a ese gran circuito que son los vasos sanguíneos. Vamos a representar también a una célula. ¿No?, con su núcleo, sus organelas, mitocondria, etc, etc, de la célula. Acá tenemos tres compartimientos: 1, 2 y 3. El primer compartimiento, el número 1, este será el compartimiento intracelular, ¿no? ¿Por qué? Porque está bien delimitada por la membrana celular. ¿Ya? Ojo, la membrana celular, o conocida también como plasmalema. 2, acá tenemos otro compartimento importante, que es el compartimiento intersticial. Intersticial. Y 3, tenemos al compartimiento plasmático.
conocido también como vascular. Acá tenemos al plasma. Cuando hablamos de medio interno, aquí nos estamos refiriendo, ¿no?, a estos dos compartimientos que se encuentran por fuera de la célula. ¿No? Este es el medio interno para nosotros. Porque hablar de medio interno es hablar también de dos conceptos. El primero de ellos va a ser la homeostasis. Pues, la homeostasis, ¿a qué se refiere? A todos aquellos mecanismos que se activan con la finalidad de mantener constante y en equilibrio la composición del medio interno. ¿Ya? O sea, ¿qué significa? Dejen de copiar y atienden ustedes. Nos estamos refiriendo que todos estos componentes circulan acá. Por ejemplo, hablábamos de la presión de oxígeno, que este oxígeno circule en las condiciones estables y que permita su llegada a nuestras células donde lo necesitamos para la famosa respiración celular. Entonces, hablar de homeostasis es de todos aquellos mecanismos que van a mantener constante y en equilibrio la composición del medio interno. ¿No? Entonces, esto es vital para nosotros en fisiología. Si una persona, cualquiera de nosotros, digamos, a ver, una persona de 80 años que sufre de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se descompensa y bajan sus niveles de presión de oxígeno, digamos menos de 80, ¿no?, y baja también su saturación, pues una persona puede estar haciendo ¿qué cosa? Ya no solo una hipoxia, que es la respuesta fisiológica, sino va a ser una insuficiencia respiratoria. Y esa persona va a necesitar ya no solamente broncodilatadores, anticolinérgicos, me refiero a bromuro hipatropio, tiotropio, ya no nebulizaciones, sino va a necesitar oxígeno. Porque su pulmón está tan dañado en la función respiratoria fisiológica que ya va a necesitar de oxígeno. ¿Por qué? Porque las condiciones de que circulen acá y lleguen a todas sus células no son suficientes. Porque en este momento todos, para cumplir estas 4 funciones, necesitamos oxígeno. Y es más, del 100% de oxígeno que usa todo nuestro cuerpo, prácticamente entre un 25 al 30%, ¿a dónde se va? Acá arriba, para mantener las funciones superiores. ¿No? ¿Por qué nuestro cerebro tiene que estar oxigenado permanentemente? Para que nuestro cerebro, nuestro disco duro, active y permita recordar conceptos, ¿no?, que hemos podido escuchar, anotar, leer y que lo estamos guardando acá. ¿No? Como por ejemplo lo que estamos mencionando del medio interno. Como por ejemplo lo que hemos comentado hace un momento del bulbo raquídeo. ¿Lo van a olvidar? No pueden ni deben olvidarlo. Y vamos a hablar más del bulbo raquídeo. Y es más, le pongo una pincelada para que lo recuerden más. En cada uno de los órganos del central existen centros nerviosos. En el bulbo raquídeo tenemos varios centros, pero hay 2 de ellos que son vitales. El primero ya saben cuál es, ¿no? El centro nervioso que controla la respiración voluntaria e involuntaria. Voluntaria e involuntaria. Involuntaria o automática. Ese es el centro regulador del ritmo respiratorio automático. Ese es uno. Y el otro es el centro vasomotor, que también se localiza en el bulbo raquídeo.
Ese centro vasomotor es el que va a coordinar la actividad cardíaca, que esta aumenta o que esta baja. ¿Ya? Son dos funciones. Para que lo tomen también como un dato de curiosidad, y ustedes, los químicos, farmacéuticos, profesionales de la salud, todos han escuchado y saben a quién es este cantante famoso que falleció ya hace unos buenos años, Michael Jackson, ¿cierto? Sí. Probablemente han bailado, siguen bailando con su música, amigos de la escucha. O algunos de ustedes, o algunos no saben quién es Michael Jackson. No creo. Perfecto. ¿Por qué le menciono? A Michael Jackson, que era un tipo muy ansioso, nervioso, usaba muchos depresores del sistema nervioso central, usaron un fármaco que le produjo una depresión respiratoria severa. ¿Morfina? ¿Qué fármaco era? ¿Morfina? No. Morfina, no. Usaron un anestésico que genera depresión, que controla la depresión, pero que disminuye la función. Sin embargo, ¿por qué menciono esto? Porque está descrita ya muchos años atrás en farmacología un mecanismo que se llama la parálisis descendente de Jackson. Paradojas de la vida, no es porque haya pasado. Pero ¿a qué hora tiene esto así? ¿A qué hora es? Primera ayuda, ¿ya? Eso sí, chicos, por favor, ¿eh? Así como todos tenemos esfuerzo, tenemos por venir lo antes posible, temprano. Bien, decía, paradoja de la vida, lo que le digo, la parálisis descendente de Jackson está descrito muchísimos años atrás. No vayan a pensar que esto ha sido descrito por lo que le pasó a Michael Jackson. ¿Qué cosa significa? Los fármacos depresores de central, ¿qué hacen? Deprimen al sistema nervioso central. En el sistema nervioso central tenemos numerosos neurotransmisores, pero hay dos de ellos que comandan nuestra actividad. El principal neurotransmisor que estimula al central y el principal neurotransmisor que lo inhibe y que permite que tengamos este equilibrio y coordinación. ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo te pedí tu nombre? Tito. Víctor, por ejemplo. Víctor. Tito. Glutamato y GABA, que son los neurotransmisores. El glutamato es el principal neurotransmisor que estimula al central, mientras que el GABA es el que lo disminuye y mantiene ese equilibrio. O también hubiera sido la reacción de su compañero Harold. ¿Usted quién es para decirme esto? Yo vengo a la hora que me da la gana, por eso pago la universidad. ¿Ustedes se imaginan? Que no lo va a hacer, también tiene que guardar el equilibrio, pues habrá habido motivos por los que ha llegado tarde y lo van a reconocer. Digo, dispense y llegó tarde. Perfecto, bienvenido sea, adelante. Y uno entra al grupo. Y tranquilo, no es a pesar, nadie tiene nada en contra tuyo, para nada. Entonces tenemos un equilibrio. Entonces, los depresores, ¿qué generan? Que se potencie el efecto ¿de cuál? ¿Del estimulante o el que inhibe? O sea, aquí nos referimos al GABA. Entonces, estos fármacos disminuyen la respuesta del GABA. ¿Y qué pasó con el señor Michael Jackson? Se produjo la parálisis descendente de Jackson. ¿Qué significa eso? Que se deprimen los centros nerviosos corticales, subcorticales, del tronco encefálico y finalmente bulbo raquídeo. Michael Jackson muere por un paro cardiorrespiratorio que no lo sacaba nadie, porque este fármaco que recibió, sumado a los otros fármacos que recibía, generaron una reacción adversa severa. Y Jackson muere porque su centro regulador del ritmo respiratorio automático,
que nos permite respirar involuntariamente en este momento. Y el centro vasomotor no responde. El centro vasomotor, ¿qué tarea hace? Ordena que las arterias se contraigan más intensamente para que nuestro corazón trabaje un poco más. O lo contrario, ordena que nuestras arterias se dilaten más para que la actividad cardíaca disminuya porque nuestro corazón está trabajando más para determinada actividad. Eso lo regula justamente estos dos importantes centros del bulbo raquídeo. Y es lo que pasó con Michael Jackson. Una tarea de curiosidad para usted, pónganse a averiguar qué fármaco fue. No lo voy a mencionar, búsquenlo. ¿Qué fármaco? Búsquenlo. Entonces, repito, en el sistema nervioso central vamos a tener, ¿no?, áreas importantes sobre todo el bulbo raquídeo. Ahora miren, cuando nos referimos entonces a este medio interno, nos estamos refiriendo a estos importantes compartimientos que se encuentran por fuera de la célula. Estos importantes compartimientos que comprenden al intersticial, ¿no?, y acá al plasmático. Este plasma es el que circula ¿dónde? En nuestros vasos sanguíneos. En nuestros vasos sanguíneos. Cuando una persona se deshidrata porque tuvo más de 10 cámaras diarreicas sumado a vómitos, ¿qué tenemos que hacer? Hidratarla. ¿Y qué se hace con esa persona cuando va a la emergencia? O cuando la unidad de emergencia, urgencia acude al domicilio. ¿Qué hacemos? ¿Le vamos a dar suerito por vía oral para que se hidrate si todo lo está botando? ¿Qué se hace? Se usa una vía endovenosa. ¿Y a dónde va esa vía? ¿A dónde va ese catéter? ¿A dónde va ese AUCA? ¿No? Eso va justamente al medio interno. ¿A dónde? Acá. ¿No? Porque acá tenemos que pasar ese suero fisiológico. Acá. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener, sobre todo estas dos, las sales de sodio. Porque estas sales de sodio, que son las que más abundan en el plasma, van a ser responsables acá, en el medio interno, de una importante propiedad que es la osmolaridad. De lo cual vamos a hablar más en la próxima clase. Pero simplemente les digo, esas sales de sodio mantienen la osmolaridad, son responsables de más de las 3/4 partes de la osmolaridad. ¿Y esa osmolaridad para qué nos sirve? Para que nuestro glóbulo rojo mantenga su forma. ¿Dónde circula el glóbulo rojo? Acá. ¿No? Acá tenemos al glóbulo rojo. Y recordemos que dentro del glóbulo rojo hay una importante proteína. ¿Cuál? La mencionaste hace un momento. Hemoglobina. La hemoglobina. Entonces, esta hemoglobina va a tener afinidad con este oxígeno y lo va a transportar. Como decíamos, lo va a transportar a todo nuestro organismo. Nosotros tenemos diversos tipos de células y tenemos 4 tejidos básicos. ¿Cuáles son? Son 4 tejidos básicos y de ahí derivan muchísimos más. Conjuntivo, ¿qué más? Conectivo. Nervioso. Muscular. Nervioso. ¿Cuál falta? Epitelial, ¿no? Conectivo. Epitelial. Epitelial. Esos son los 4 tejidos básicos, ¿no? Muscular, nervioso, conectivo o también llamado conjuntivo y epitelial. Esos son los 4 básicos. Y de estos van a derivar otros más. Bueno, entonces identificado el medio interno, como vemos, el central va a responder a estímulos o cambios que nos va a dar el medio interno, ¿no? Como por ejemplo, tendrán algunas clases probablemente en turno de partir de las 6, 7. ¿Por qué tenemos que prender la luz? Porque necesitamos luminosidad para poder observar y saber prender lo que necesitamos. Sin embargo, el medio interno necesita mantenerse constante en equilibrio. El que se mantenga constante y en equilibrio la composición de este medio interno, eso va a depender de
esta palabrita que se llama homeostasis, que vamos a seguir comentando. Bueno, entonces nuestro central nos va a permitir justamente cumplir con estas funciones de lo que hace la fisiología, nuestras respuestas de adaptación o nuestras respuestas funcionales al medio interno, al externo y a las condiciones del medio interno. Nos va a permitir en primer lugar mantener las funciones neurosensitivas. ¿A qué nos referimos con neurosensitiva? Neurosensitiva implica toda una variedad de receptores que nos permitan, por ejemplo, en este momento que nuestro sistema nervioso central esté alerta, atento. Perfecto. Usemos unas siglas que se usan en semiología. De repente alguno de ustedes la ha visto una vez o la recuerdan. Todos estamos en esta condición. ¿Qué cosa significa L? Estamos lúcidos, ¿cierto? Sabemos quiénes somos. Estamos orientados en tiempo, espacio y persona. ¿No? Ustedes se han matriculado, le corresponde el cuarto ciclo, el aula 306, ¿no? Con el profesor doctor Armando Dávila Palomino, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. O alguien se ha equivocado y es de al frente de estomatología. O alguien se ha equivocado y es de la 16 de Bolívar de Ingeniería. O alguien se ha equivocado, no, es de la cuadra 10 de la Brasil de Educación. No, eso no sucede porque estamos bajo esa condición. Doctor, me dirían, algunos se han olvidado que empezara a las 2 de la tarde. Pues hay una circunstancia, pero yo mismo tenía algunos minutos de retraso. ¿No? No, pero eso es una condición aparte por situaciones laborales que puede tocar, ¿no? La respuesta neurosensitiva nos habla entonces justamente de cómo nosotros... Ahora, hace un momento yo les planteaba una pregunta. ¿Qué cosa es medio interno? Al plantearnos esta pregunta, también nos estamos evaluando esto. Nuestra respuesta neurosensitiva, de cómo nuestro disco duro se va a activar para comenzar como la computadora. ¿No? ¿Qué buscamos? Lo guardé, ahí está, eso es la información que le teníamos guardada. ¿O no? Necesito un dato, pues entramos a Google, ¿no? Homeostasis, ahí salen los conceptos. Así trabaja nuestro cerebro. Pero la información que nosotros permanentemente, porque día a día nos enseñan, o solamente se aprende días antes del examen cuando hay que leer a última hora todo. No cometan ese error. Ustedes ya comenzaron a estudiar fisiología, no hoy día, sino desde ayer. Así es, desde ayer. ¿Y qué íbamos a revisar ayer? ¿Qué cosa es la fisiología? ¿Qué comprende? Hay que leer. Por eso le decía, ahora me eligen ustedes un delegado. Les voy a dar unas copias para que saquen, para que ustedes la tengan, ¿no? Y necesito que creen un correo para enviarlas. Las presentaciones que vamos a hacer se las voy a enviar, porque quiero que las lean, imprímanlas y lean. No quiero que, como todo, yo tengo todas las clases, mira, gané yo bien bonito, te felicito que hagas todo plata. Ahora dime, ¿qué ha ganado con eso? No, que en mi casa lo voy a tener, siempre lo voy a recordar a usted. Mentiroso, de repente te quedaste en estas de receptores y cómo estos van a intervenir. Hace un momento mencionábamos, por ejemplo, decíamos al glutamato, ¿no? Y al GABA. ¿Qué decíamos del glutamato? Que era el principal neurotransmisor que estimula al central, y el GABA, GABA significa ácido, el GABA aminobutírico, por el momento recuérdenlo como GABA, más fácil. ¿No? Estos dos son los principales que estimulan al central y que nos permiten justamente mantener, coordinar nuestras reacciones, nuestras actividades. ¿No? La respuesta neuromotora, comentábamos hace un momento. Neuromotora, ¿qué significa? Movimiento, desplazamiento. Eso significa que tenemos que hablar de quién, de los músculos. ¿Cuántos tipos de músculos tenemos? ¿Cuánto?
¿Cuáles son? Estriado, liso. Déjate dos. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Rugoso? No te he preguntado por retículo endoplasmático. ¿Es eso rugoso? Son tres. Tiene razón tu compañero. Es tejido muscular liso, tejido muscular estriado esquelético y tejido muscular estriado cardíaco, lo que dice tu compañero Harold, ¿no? Entonces tenemos tres tipos de músculos: el tejido muscular liso, el tejido muscular estriado esquelético, el que me está permitiendo esto, ¿no? Los que nos permiten desplazarnos, subir las escaleras, y el tejido muscular estriado cardíaco, ¿no? Entonces, estos son los músculos. Estos que van a tener contracción voluntaria y involuntaria. El primero, el músculo liso, ¿qué tipo de contracción tiene? ¿Dónde tenemos músculo liso? Eso es anatomía. Intestino delgado, intestino grueso. ¿Qué más? ¿Dónde? Esófago, ¿no? Estómago, intestino delgado, intestino grueso, los vasos sanguíneos. ¿Dónde más? Vejiga. ¿Dónde más? Las damas, útero, ¿no? Entonces, esos son órganos en los cuales tenemos músculo liso. El estriado esquelético, lo han estudiado ustedes en anatomía, ¿no? ¿Cuántos músculos tenemos? ¿Cuántos? 500, 106. Hay 506. Bueno, ¿Cuánto falta? 506. Ahí los anatomistas clásicos, ¿no? Uno dicen 506, otros dan 508, en fin. Se quedan con su curso estático. Entonces, efectivamente, el músculo estriado-esquelético es un músculo de contracción. Esto es involuntaria, es voluntaria. Y tenemos el músculo cardíaco. El músculo cardíaco que es de contracción netamente involuntaria, ¿no? Que va a responder más bien a una respuesta neurovegetativa. Seguimos. Entonces, el central nos va a dar también respuestas neurovegetativas y neuroendocrinas. Y acá me estoy olvidando de algo. El sistema nervioso central, conformado por los órganos que recordábamos hace un momento: cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, protuberancia anular, médula espinal. Estos órganos en conjunto van a tener numerosas funciones. Cuidado, no vayan a pensar, no, el doctor Dávila nos está diciendo que el central solamente tiene 4 funciones. No, nos estamos agrupando en 4 grandes formas de funciones. ¿Ya? 4 grandes formas de funciones. Bien claro eso, jóvenes. No estoy diciendo de que el central únicamente tiene 4 funciones. Sería absurdo. ¿Ya? Aclarado eso. Las funciones neurosensitivas, por ejemplo esta, el estar lúcido, el estado, tiempo, espacio y persona, o la respuesta, por ejemplo, de los principales neurotransmisores. Les voy a poner en todo caso también acá un ejemplo de lo que por ejemplo se hace en fisiopatología, los trastornos del sensorio, por ejemplo. Como ejemplo. En fisiopatología, ¿qué se estudia? Trastorno de sensorio. ¿Qué cosa significa eso? Insomnio, somnolencia, estupor o coma. Lo que le pasó a Jackson, terminó en coma, finalmente falleció. Ese trastorno, ¿por qué? Porque falla la respuesta neurosensitiva. Otro ejemplo. Pacientes que abusaron de dosis de clonazepam, alguna de las benzodiazepinas, ¿no? Como no duerme el abuelito, le dieron 2 o 3 pastillas de diazepam y ahora están preocupados porque el abuelito lleva durmiendo ya casi 24 horas y encima se levantaba a orinar, ya se orinó en la cama, mojó la cama y la familia está renegando.
que le generaron una somnolencia, un trastorno de sensorio. ¿Ya? Por eso, repito, 4 grandes formas de respuesta. Respuestas neuromotoras, movimientos voluntarios y involuntarios. Por ejemplo, aquí podría hablar de taquicardia o de bradicardia, si quieren un ejemplo. Bien, pasamos ahora a las respuestas neurovegetativas. Este es muy importante también, ¿no? La respuesta neurovegetativa, ¿qué implica? Hablar del sistema nervioso vegetativo o autónomo, como mencionaba en un momento su compañero Víctor Raúl. Hablar de la respuesta neurovegetativa es hablar de 2 importantes cadenas de nervios, ¿no? Iniciales, que me parece que ustedes la deben reconocer. ¿Qué cosas significan esas iniciales? Sensorial. SNS, no es un partido político y nada tiene que ver con el muro, por solidaridad tampoco. Eso es simpático. El sistema nervioso simpático y el otro, Parasimpático. el parasimpático. Efectivamente, estos son sistemas antagónicos que van a liberar importantes neurotransmisores. Efectivamente, el simpático libera adrenalina. Y esta adrenalina va a actuar sobre receptores, los llamados receptores adrenérgicos. ¿No? Los receptores adrenérgicos. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Así como en el caso del parasimpático, ¿qué neurotransmisor libera? ACH, acetilcolina. ¿Ya? Esta acetilcolina va a tener respuesta también sobre receptores, los llamados receptores muscarínicos y nicotínicos. M1, M2, M3 son los muscarínicos y los nicotínicos, NN y NM. Esto es muy importante. Por ejemplo, todos han escuchado hablar del salbutamol, Ventolin. ¿Sí? ¿Todos? Sí. ¿No? Un fármaco que tal vez en esta época se está usando más, porque no solamente se usa en el asmático, en los sintomáticos respiratorios, para con adultos mayores, usamos con frecuencia, inhaladores, pastillas, jarabe. Lo ideal es el inhalador. El salbutamol actúa sobre un receptor que tenemos en el bronquio. Y específicamente se suele decir bronquio, pero no es bronquio, es bronquiol. ¿No? Porque bronquio de cosas, ¿cuál es la anatomía? El bronquio es cartílago, ¿o me equivoco? Sí. ¿El bronquio hace espasmo? ¿El bronquio hace broncoespasmo? Pero sin embargo el vademecum, ¿qué dice? ¿Bronquio o me equivoco? No, revisen, yendo a casa, revisen o entren a internet, busquen vademecum. Bájense la página del vademecum, siempre encuentran. ¿No? Dice bronquio. Repito, el bronquio se cierra, hace broncoespasmo. No, es el bronquiol. Porque en el bronquiol lo que tenemos, músculo liso, que creo que olvidamos mencionarlo. Cuando mencionamos órganos donde tenemos músculo liso, en el bronquiol. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo que hacemos en el oficio para todos. ¿Qué pasa cuando hay una crisis asmática? Esto se cierra, ¿no? ¿Y qué pasa? Tienes dificultad, de repente hasta tú misma, alguna vez te has escuchado cómo te comienzas a sentir esos sibilantes, o subsecretivo, ¿no? Ya tenías que usas Ventolin, Ceretide, ¿qué usas? Ventolin. Entonces, ¿qué pasa? El bronquio se cierra. ¿Por qué se cierra el bronquio? Porque en estos bronquiolos tenemos receptores adrenérgicos, ¿no? De tipo beta, pero acá tenemos el tipo beta 2 y acá tenemos a la adrenalina.
En las personas que no sufrimos de este problema, esta adrenalina que proviene ¿de dónde? Del sistema nervioso simpático. ¿Qué hace? Relaja nuestro músculo liso bronquial. Pero tenemos también receptores para acetilcolina, porque establecen un equilibrio. Tenemos receptores muscarínicos M3 y estos receptores van a ser sensibles para la acetilcolina. Pero acá existe un equilibrio, ¿no?, entre la descarga entre adrenalina y muscarínico. Probablemente en estas épocas donde hay más humedad, y en estos últimos, creo que en estos últimos 2 días, porque al menos anoche, después de varios días, creo que ha hecho más frío. Y le digo porque yo he trabajado de noche. Hemos trabajado de noche en las unidades de urgencia de salud y ha hecho más frío. Lo hemos sentido. Por mucho que estuvimos arropados, olvidados. Entonces, a pesar de haber estado expuestos a la humedad y a la lluvia que ha habido, tenemos un equilibrio entre la producción simpática y parasimpática. Por lo tanto, estos que generan que el músculo liso se contraiga y estas que generan que el músculo liso se relaje. ¿Qué pasa en las mañanas temprano? Probablemente algunos, no todos, nos llaman a toser un poquito y de repente expectorar. ¿Le sucede a alguno de ustedes? Probablemente. Porque todos somos potencialmente alérgicos en una ciudad tan húmeda como Lima. Lo que pasa es que algunas personas son más sensibles y les puede llegar a generar espasmo y tener que depender, ¿no?, de inhaladores, no sé si diario o cuando hay molestias. Eso ya es propio de cada paciente y la exposición a estos. En el broncoespasmo, para que suceda esto, ¿qué pasa? Esto disminuye, o sea, la respuesta a la adrenalina de los beta 2 disminuye. Es por eso que en el paciente que sufre de asma, este receptor beta 2 necesita ¿de quién? De un agonista, que es el salbutamol, el Ventolin, ¿no? ¿Por qué? Porque la respuesta fisiológica, la neurovegetativa, no es suficiente. No es suficiente, ¿no? Y de repente le ha pasado a su compañera Carmín, ¿no? Ha tenido su broncoespasmo, que es en el bronquiolo. Entonces, no, ella necesitará de salbutamol u otro fármaco como el Ceretide también, ¿no?, que es la asociación de salmeterol con fluticasona, que es también un corticoide. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque son sistemas antagónicos. Cuando hablemos de la fisiología cardíaca vamos a ver también un importante mecanismo que se llama el mecanismo de cerrojo de Huxley, que los debe acompañar a ustedes de por vida, y para que sepan por qué se produce la sístole y la diástole. Son sistemas antagónicos. Entonces, como ven, esta importante respuesta vegetativa es vital. Y esto ustedes también, esta es otra tarea para ustedes, ¿no? Ahora, por ejemplo, porque no tienen prácticas hoy día, aprovecharemos unos minutos. Si alguien tiene que hacer, no hay problema, puede retirarse, ¿ya? Pero es importante que ustedes revisen esto. ¿En qué sentido? Pónganse a revisar órganos donde se localizan receptores adrenérgicos y colinérgicos y qué función tienen. Esto es vital para ustedes. ¿Por qué? En ese esquema que estamos haciendo, no solamente fisiopatología, sino farmacología. Es más, cuando un fármaco actúa de esta manera, como dos piezas de un rompecabezas,
¿no? Imaginen, este es el receptor beta 2 y este es el salbutamol. Como dos piezas de un rompecabezas se unen. ¿Cómo se llama eso? Es técnica también de farmacia, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Te han enseñado? Es un receptor. No, este es el receptor. Ojo, este es el receptor, el beta 2, y este es el salbutamol. Y como dos piezas de un rompecabezas se unen. ¿Cómo se llama eso? Están haciendo acción farmacológica. ¿Cómo se llama? No, todavía no te vayas por eso. ¿Cómo? ¿Cómo? Agonista. 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 Le voy a poner un ejemplo de antagonista también. ¿Qué pasa en la persona que tiene problema de asma o broncoespasmo? Disminuye la respuesta, ¿no?, a la adrenalina del beta 2. ¿Y quién se aprovecha de esto? En el ser humano, cuando se pierde el equilibrio, predomina uno. Así como entregaba glutamato en equilibrio, lo que pasó a Michael Jackson. ¿Qué pasó? Se perdió la respuesta de glutamato y ¿cuál primó? La respuesta GABA, que lo llevó hasta la muerte a Michael Jackson. ¿Qué pasa acá? Si disminuye la respuesta beta 2 a la adrenalina, ¿quién se aprovecha de esto? La acetilcolina, por lo tanto hay más broncoespasmo, ¿no? Broncoespasmo. E inclusive también comienza a haber secreciones e inflamación. Entonces, así como necesitamos del salbutamol, porque el salbutamol, ¿cómo actúa acá? Como un agonista, porque tiene una afinidad selectiva sobre su receptor. Sobre su receptor. ¿De acuerdo? Por eso agoniza. Como dos piezas de un rompecabezas. ¿Han escuchado hablar del bromuro hipatropio? El bromuro hipatropio es también un inhalador tipo salbutamol. El bromuro hipatropio va a actuar acá, pero no va a actuar como como un agonista, sino va a actuar como un antagonista. ¿Por qué? Porque está bloqueando a este receptor, lo está inhibiendo, para que la acetilcolina que viene por acá, para querer estimular más a este bronquio que siga con broncoespasmo, ¿no?, continúe con no. El bromuro hipatropio, el tiotropio también son fármacos que van a bloquear este receptor. ¿De acuerdo? Entonces, este es el antagonista y este es un agonista. El de uso más común, el salbutamol. Pero para que ustedes puedan ir, ¿no?, bueno, algunos que trabajan ya en esta área probablemente lo van a poder ir recordando un poquito más de facilidad probablemente, y el resto poco a poco. ¿Qué cosa significa? Ustedes tienen que ir cargando información a su disco duro, porque yo les voy a preguntar y voy a evaluar su respuesta neurosensitiva, como he hecho preguntas ahora. Jóvenes, su disco duro necesita llevar permanente información. Pero si cargamos y oh, qué interesante, oh, qué saludamos, y lo dejamos y no lo seguimos leyendo, lo vamos a olvidar. ¿De acuerdo? Entonces es importante, es muy importante que ustedes comiencen a buscar esto. Ya saben, ya tienen ustedes todos una tarea, ¿no? Y hay una tarea que saben que yo la voy a revisar antes del fin de ciclo. Y es más, les haré algunas preguntas. Doctor, mire, yo le he traído acá, he hecho 150 funciones. Perfecto.
A ver, para ti, dime, ¿cuáles son las 10 más importantes de 150? ¿Por qué? De repente ahí está, me falta que todo mío salió mal en el parcial. Perfecto, a ver, dime. En el final, perfecto, dime. Pero por favor, lo que sí, no me traigan 2 trabajos iguales. Las hermanas lo van a hacer igual, menos el resto, ¿no? ¿Ya? Por si acaso, todos como somos hermanas, pues... La respuesta neuroendocrina se refiere justamente a la producción de hormonas, ¿no? Efectivamente, son numerosas las hormonas que intervienen y que van a regular muchísimas funciones, ¿no? Estas hormonas van a regular las funciones en base a mecanismos de regulación que son los llamados feedback o llamados mecanismos de retroalimentación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué vemos acá en el medio interno? Que acá circula glucosa. Perfecto. Entonces, ¿esa glucosa a dónde va? Y depende de quiénes. Esta glucosa, ¿dónde se almacena la glucosa? ¿Dónde se guarda la glucosa? ¿Y bajo qué forma? Pregunta para todos, a ver. ¿En el hígado? ¿Como glucosa? ¿Cómo? ¿Como glucagón se guarda en el hígado? ¿No será como glucógeno? Okay. Estaba por ahí. El glucógeno, y acá de la más de 700 ya tienen una. El hígado es el principal órgano que nos almacena glucógeno. Este glucógeno se va a degradar en glucosa. ¿Y esta glucosa a dónde pasa? ¿A dónde pasa? Acá, ¿no? Al medio interno. Esta glucosa pasa acá, al medio interno. Esta glucosa es transportada ¿a dónde? A todas las células. Pero esta glucosa, para que se produzca la famosa respiración celular, tema que también tienen que revisar, me estoy olvidando. Ojo, ¿ya? La próxima clase les voy a preguntar a todos, respiración celular, anaerobia y aerobia, por favor, eso me tienen que saber sí o sí. Acá sí no hay punto de tolerancia, doctor, bueno, sea buena gente, no. Me tienen que saber respiración celular, glucólisis, ciclo de Krebs, eso tienen que saber, esa es la base para ustedes. Bueno, esta glucosa necesita llegar a esta célula, ¿por qué? Porque aquí la glucosa, ¿no? Se degrada en piruvato, ustedes tienen que recordar todo esto, ¿no? Se produce el fenómeno de Krebs, se libera el CO2, hidrógenos que se transportan hacia el oxígeno para formar agua, algo que también vamos a hacer en un esquema en la siguiente clase. Pero sigamos con el ejemplo de la glucosa. Ojo acá, atentos acá. Esta glucosa necesita ingresar a la célula. La glucosa puede atravesar la membrana celular. ¿Qué les han dicho en biología? La glucosa la necesitamos en toda célula. La glucosa puede atravesar biología, plasmalema. Tienen que revisar eso, funciones celulares. ¿Cuál es la estructura del mosaico fluido en la membrana? Eso les enseñó en biología. Estructura de mosaico fluido. Es importantísimo que lo recuerden. Esta glucosa no puede atravesar esta membrana. ¿Por qué? ¿Quién se lo impide en la membrana celular? ¿Quién le impide aquí en la membrana celular?
Así no te creo que tienes pared celular. A ver, voy a acercarme. Porque tú no eres verde, niña. ¿Ah? Una chica tan simpática verde, Jorge. ¿Ah? Tú no tienes pared celular. Oh, ¿quién tiene pared celular? Plantas. Ah, nuestros amigos, los vegetales. Vegetales. ¿Por qué no puede atravesar la glucosa? Los fosfolípidos de membrana no se lo permiten porque la glucosa no es liposoluble, como sí lo es el oxígeno, como sí lo es el CO2, como sí lo son los ácidos grasos. Entonces, ¿qué necesitamos? De hormonas, ¿no? Y en el páncreas, ¿qué se producen? Dos grandes hormonas, son tres, en este caso tenemos la OD, ¿no? El glucagón y la insulina. ¿Cuál es la tarea del glucagón? La tarea del glucagón es estimular a que este glucógeno se degrade en glucosa. ¿Y cuál es la tarea de la insulina? Estimular a que aquí en la membrana celular se active un carrier de membrana que se llama el GLUT3. Este GLUT es el que permite ingresar a la glucosa, ¿no? Entonces, como ven, las respuestas neuroendocrinas son muchísimas. Solamente pongamos este ejemplo de la glucosa. Porque cuando la glucosa circula acá en el plasma, aquí en la sangre, en el plasma, eso se llama glicemia, ¿no? Y los valores normales oscilan entre 60 y 110 miligramos por decilitro, ¿no? Valores promedios, ¿no? Entonces, pero esta función neuroendocrina es regulada por el central, ¿no? Los requerimientos que tengamos. Va a haber situaciones en las cuales, ¿no? Y los que laboran también lo viven. A veces tenemos que cumplir con algunas actividades y bueno, no hemos tenido tiempo de poder almorzar. Eso significa que nuestra función metabólica se activa y ahí participa bastante el hígado y el central, induciendo a que estos mecanismos se activen. Porque si se agota nuestra reserva de glucosa, aquí no genera energía, porque recordemos que la glucosa es nuestra primera fuente de energía. ¿Y quién es fuente de reserva de energía? Vamos, esa respuesta sí la tienen que tener. Vamos, sacuden un poquito el disco duro. ¿Quién? ¿Quieres decir algo? Dilo. No podría decirte sí, porque la respuesta, la contrapregunta es ¿cuál de ellos? Porque tú me dices lípido, tenemos varios, ¿cierto? ¿Cuál de ellos? Hasta podría decirte, fosfolípidos, los gratitos, ¿no es eso? Los ácidos grasos. Es lo mismo que me respondan lípidos que ácidos grasos. Doctor, pero si son un tipo, por supuesto, pero no estamos hablando de clasificación, sino estamos hablando específicamente de quién es el que cumple esa función. Y efectivamente los ácidos grasos son nuestra principal fuente de reserva de energía. Pero son tipos de lípidos, perfecto, pero esa no es la pregunta, ¿cierto? ¿Se dan cuenta de la pregunta? La forma en que se pregunta. ¿Ya? Entonces, efectivamente, en este esquema, y es por eso que ustedes tienen que revisar y estudiar, prácticamente volver a estudiar, ¿no? Todo lo que es respiración celular, porque acá, así como la glucosa es la primera fuente de energía, van a ser los ácidos grasos, ¿no? Nuestra principal fuente de reserva de energía cuando esto se agota. Y sin embargo, necesitamos seguir produciendo energía acá bajo la forma de ATP
¿no? Porque la glucosa se degrada en piruvato, se activa el fenómeno de Krebs, ¿no? Acá en glucólisis son 11 pasos, acuérdense. Se activa el fenómeno de Krebs. Tenemos acá que los hidrógenos van a ser transportados a través de una larga cadena respiratoria enzimática. Les voy a preguntar qué enzimas son las que participan acá, la familia de las enzimas. Llega frente al oxígeno este hidrógeno, ¿para qué? Para formar agua, ¿no? Agua y CO2. ¿Por qué tienen que estudiar esto? Porque tenemos que saber cuál es la importancia de esto. Hay una de las funciones que permanentemente la homeostasis va a regular y es el equilibrio ácido-básico. Y eso depende de estos dos. ¿Y estos dos de dónde aparecen? De la respiración celular. Por ejemplo, todos ustedes sabemos que cuando expiramos, liberamos CO2. ¿Qué porcentaje? Del 100% del CO2 que producimos, ¿cuánto eliminamos? ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? Pero, ¿ella no iba a ser la legal? No. Ah, bueno, ya, perfecto. ¿Qué porcentaje, chicos? A ver. Vamos, ¿qué porcentaje? Del 100%. Del 100% de CO2. ¿Cuánto eliminamos? ¿Cuánto? ¿Cuánto crees que eliminas? 25%. ¿Qué dice el hermano? ¿Cuánto? 87%. 25. 25. ¿Qué dice Tocayo? 30%. Harold, ¿qué dice? 20%. No elimina. Nada, es que no sé. ¿Cómo decir un porcentaje? Idea. La cosa es una idea. 35. 35. Pucha, qué pena, no vamos a quedar sin alumnos. Si fuese así, se mueren. Se eliminan cifras menores al 7% al momento de la respiración. Porque este CO2, como lo repito, es un sustrato importantísimo. Porque va a formar un ácido, es el ácido carbónico que vamos a graficar en un esquema la próxima semana. CO2 y agua. Cifras menores al 7%. ¿Ya? Por eso le digo, ustedes dirán, no, pero si en biología ya hicimos la respiración celular y no sé cuánto, no han hecho nada de biología. Pero soy honesto, no porque tengo en contra nada del profesor o profesora, no quiero ni preguntar quién es. No han hecho nada. Su disco duro ustedes tienen que alimentarlo con esto. Ojo, hay un esquema que voy a integrar respiración, función circulatoria y respiración celular la próxima semana. Para que sepan, pero necesito que ustedes, no tenemos tiempo, excepto ahora, porque bueno, aprovechando que nos tienen prácticas, para dedicarnos exclusivamente a esto. Les repito que su fisiología empezó ayer, no hoy día. Esto tienen que estudiar, jóvenes, estudiar. Ya depende de su responsabilidad. Si no entienden esto, la fisiología se les va a hacer, pues, por mucho que hagamos esquemas para intentar arrancar todo, se les va a hacer sumamente complicado y difícil. ¿De acuerdo? Lo del hígado es algo que ustedes lo van a ir trabajando en el transcurso del ciclo. Lo de los receptores, esto hay que ir buscándolo, pero prioridad es respiración celular. ¿Ya? Para ustedes prioridad es respiración celular. ¿De acuerdo? Bueno, ¿quién va a ser el delegado o delegada?